Lo dijo en la primera hora. Seguimos 7:38. Osvaldo Moreno está conectado con nosotros vía telemática desde el Manso Guayas. Él es consultor, estratega político. Osvaldo, bienvenido, buenos días. A ver, si me escuchas. Buenos días, ahí sí. estimado Fabricio. Buenos días a tu audiencia, a la orden, un gusto. Gracias, Osvaldo, gracias. Pensé que no me escuchaba. Osvaldo Moreno, que está ahora mismo con nosotros, conectado a esta hora. A ver, esta situación que estamos viviendo, sobre todo lo que ha pasado en las últimas 2 o 3 semanas en el plano de los racionamientos. Este fin de semana que se filtraron documentos del ministro de Energía, del SENACE, que no han sido ni desmentidos, ni aclarados, ni validados por parte de las autoridades que manejan una política de silencio que realmente yo no la comprendo. No entiendo cómo prefieren el silencio a no explicar lo que está pasando. Pero esto que está ocurriendo, ¿cómo abona al contexto político electoral en el arranque de la semana, Osvaldo Moreno? Bueno, reiterando el saludo a la audiencia, un gusto estar aquí una vez más. Bueno, al menos una semana antes de los racionamientos, la imagen del presidente estaba estable, pero estable, te planteo que en los últimos 2 meses atrás siempre mantenía una media de aprobación de su gestión de él 52, 54. Un poco para la gente, no es lo mismo medir la aceptación de una gestión, la aceptación de un gobierno, es decir, una cosa es evaluar al presidente, otra cosa es su gobierno y otra cosa es la intención de voto. En los términos de gestión, generalmente el nivel óptimo es del 50% para arriba, es decir, es como el colesterol probablemente, la media es 160 a 200, da lo mismo si tengo 160 a 200, si estoy bajo eso, sobre eso tengo un problema. Entonces, hasta antes de los cortes, digamos, al menos en las mediciones que pude observar, y no las que llegan a WhatsApp, por si acaso, esas siempre tienen un fin electoral, un fin comunicacional, el presidente estaba estable. No tengo indicadores o mediciones por lo menos cuantitativas desde esta tragedia, porque hay que ponerle el nombre como es, y termina siendo el reflejo un poco yo no diría más que improvisación del accidente, digamos, porque me parece que tal vez Daniel Noboa no midió o no tenía claro que iba a ganar en esta elección, o tal vez sí, no lo sé, pero por ejemplo en su posesión presidencial, donde el gabinete no estaba completo, estaba claramente que no había, digamos, más que improvisación, toda la estructura o el músculo para conducir un gobierno. En ese escenario, en ese contexto, más que los cortes en sí, es la informalidad, el no saber si es hoy, si es mañana, si va a ser 1 hora, si van a ser 2 horas, si van a ser 3 horas, los horarios letales, digamos, del corte. Tú que conoces perfectamente la costa ecuatoriana, donde los procesos de congelación son fundamentales para los emprendimientos, para los restaurantes, para cualquier tipo de actividad, la cadena de frío fundamental, no solo para los grandes frigoríficos, sino especialmente para los pequeños, de las personas que emprenden en su día a día, desde el guardar un marisco del congelador, 8 horas diarias de corte y en horarios criminales, de 9 de la mañana a 3, 4 de la tarde. Y te hablo de que lo peor es que tú tienes señal de estos aparatos 1 hora después de los cortes. A partir de la hora es imposible tener acceso a una llamada, a conectividad, y eso indudablemente debería tener una afectación. No sería serio de mi parte decirte cuánto hasta que no lo cuantifiquemos. Probablemente dentro de poco tenga cifras en ese sentido, pero indudablemente en la vorágine electoral y en otro factor que es fundamental, que es el proceso de reelección. Cuando un funcionario se reelige, ya no hay la expectativa del cambio, de lo nuevo, del vamos a apostar, ya no es un noviazgo que tendría el país con el presidente, sino un matrimonio. Y obviamente quienes vivimos esa maravillosa faceta de la vida, sabemos que no es lo mismo un noviazgo de 1 año que un matrimonio de 10 años. Entonces, en ese contexto habría que determinarlo, qué afectación tendría, pero indudablemente, más allá de lo de los cortes, que me parece espantoso. Fíjese usted lo de detener, o por lo menos la noticia la interpretamos así, el detener el Parque Industrial Nacional es una catástrofe. Pues imagínese usted que bajemos 2 puntos de protesta. El problema, Osvaldo, y me encanta lo que acaba de decir, al menos lo interpretamos así, porque claro, el fin de semana se filtra un documento de SENACE del 5 de octubre, luego se filtra un documento del ministro de Energía del 4 de octubre,
Ya hay reacciones del sector industrial, del sector empresarial. Aparece María Paz Gervis de la Cámara de Industrias y Producción, aparece un comunicado de la Cámara de Comercio de Quito, aparece un comunicado de una de las grandes empresas azuayas, Continental, que tuvo que paralizar sábado, domingo y lunes. Ya, y resulta que no hay ningún tipo de comunicado oficial ni declaración oficial sobre este tema. Pero es que, Fabricio, cuando jugamos con la producción, claro, porque cuando era Leonidas Issa, ahí sí tenías incendiado todas las redes, todos los medios. Cuando tú afectas la producción, que es lo de fondo, no estás afectando al gran empresario, al gran industrial, estás afectando a toda la cadena, desde el proveedor, el empleado, a la señora que le vende los almuerzos, el señor que lo lleva en taxi en una carrera. O sea, la afectación de esta situación es espantosa. Y para mí lo de fondo, tal como tú lo planteas acertadamente, es la ausencia de formalidad, bueno, un día llueve, otro día no llueve, los cortes van a ser de 10 horas, luego de 2 horas, luego no va a haber cortes. O sea, realmente creo que es la expectativa, las ascuas en las que se encuentra el ciudadano, la incertidumbre, porque esto tienes que sumarle un factor. Mira, hace no mucho, porque claro, nosotros vemos a la opinión pública, Durán lo llama el círculo rojo, yo lo llamo la burbuja de la opinión pública, digamos el citadino, nosotros estamos en una realidad, pero no hace mucho estuve por el interior del país y realmente tú comparas que la costa y la sierra hoy son dos países. Tú ves un factor que me llamó mucho la atención. Estuve en el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos, vi todos los carros y las motos no tienen placas, en primer lugar. Segundo, vi una caravana de motos con gente armada de lo más oronda. Y 10 minutos más adelante en Balsapamba era como estar en los Alpes, o sea, de seguridad, de la paz. Entonces tú pensabas, ¿cómo es posible que dos puntos tan cercanos del país, como estar en Estados Unidos y Canadá, que Estados Unidos tiene muertes violentas y al frente no hay muertes violentas? Entonces, en ese escenario, especialmente en la costa, este tema de la energía no solo afecta el tema laboral, sino fundamentalmente el tema de seguridad. Entonces habrá que ver, insisto, cuál sería la incidencia que tiene esta crisis. Esto no se resuelve con trolls, esto no se resuelve con periodistas afines, esto no se resuelve con influencers, esto se resuelve con gestión. Cuando el presidente inaugura una obra, creo que cuál es la de Santo Domingo, Toachi Pirató, cuando el presidente rescata las escuelas del milenio que Moreno las dejó y Lazo sin terminar, son cosas que potencian su credibilidad y su comunicación, pero mientras no haya, digamos, contundencia en el tema energético, será difícil establecer cuál finalmente va a ser la suerte o la incidencia del gobierno y también quiénes van a ser los candidatos, porque estamos en un país donde hay varios CNE, bueno, el CNE es una instancia, el TC es otra instancia, la Fiscalía es otra instancia, el Twitter es otra instancia, la prensa es otra instancia. Cuando tengamos claro la papeleta también podríamos pedir ese efecto. Y hablamos de que cuando tengamos clara la papeleta, porque todavía no sabemos cómo va a quedar la papeleta definitiva, porque claro, hay un proceso de calificación. De hecho, y en esa parte, ahí quiero hablar un poquito sobre la configuración del tablero electoral. Y quiero partir de la primera simulación de papeleta. Tenemos 16 binomios presidenciales, 16 precandidatos. Partamos de lo general y luego vamos a ir particularizando. ¿Qué nos dice esa papeleta de 16 binomios, Osvaldo Moreno? Bueno, primero que a 4 meses de una contienda en un país tan explosivo como el nuestro, tan inestable como el nuestro, es como, digamos, si a mí un candidato me dice, no, es que estoy primero en las encuestas, te diría que qué pena. O sea, vamos viendo cómo lo resolvemos. Es muy difícil a 4 meses de la contienda querer establecer, digamos, una tendencia en lo que podría suceder, sin perjuicio obviamente que es la foto del momento. Segundo, yo en eso he discrepado con muchos actores de la opinión pública, que si el problema son 20, 30, 50, 40 candidatos, al contrario, al menos yo no me considero nadie para conculcar el derecho de participación de ningún ciudadano. El problema no es la cantidad de candidatos, porque cuando usted estudia sistemas de partidos se da cuenta que no hay tal de 2 partidos solo en Estados Unidos, hay unas cientos de movimientos y partidos en los miles en los Estados Unidos que usted tiene como opción para votar. Otra cosa es que el bipartidismo se toma la contienda al final. Entonces, en ese escenario, yo no creo que el problema sea la cantidad de candidatos, sino la calidad de los contenidos. Y al momento, yo no percibo ni siento que ninguna de las alternativas nos presente un proyecto nacional. Ninguna de las 16. A ver, el correísmo creo que fue el último proyecto nacional que tuvo el país, pero en la actualidad me parece que se ha convertido en un proyecto judicial.
y lo digo en el buen sentido. O sea, creo que la agenda fundamental es redimir a sus líderes. Yo en eso estoy completamente de acuerdo con usted. Yo lo he dicho públicamente. O sea, yo sí he sentido que en este momento dejaron de lado, esto lo he comentado en varias ocasiones, y se lo he dicho, por ejemplo, a legisladores de Revolución Ciudadana, los cuales he entrevistado, ya que han estado aquí en este espacio. Me parece que se olvidaron del proyecto de país y hoy tienen un proyecto judicial. ¿Usted tiene la misma sensación entonces? No estoy loco. No, a mí me parece que sin perjuicio que fueron el último proyecto nacional. Porque en nuestro país, bueno, el primer proyecto nacional creo que fue el fundacional, el de Flores en 1830. El segundo y el tercero, García Moreno Alfaro, el Isidro Ayora, que es el que moderniza la patria. No sé si Velasco Ibarra, porque siempre me parece que él no se sintoniza con su siglo, no entra en un proceso industrializador, a pesar de incidir en todo el siglo XX, y me parece que el correísmo es el último proyecto de nación que tiene el país. Pero la ausencia, digamos, de una agenda que vaya más allá de las soluciones supremas judiciales, que creo que es legítimo. Para mí no es un problema, digamos, de culpabilidad o inocencia, el caso de Correa y otros casos, sino de debido proceso, en un país donde por un meme te meten preso. Pero eso hace que deje de ser un proyecto nacional. De ahí quizás Pachacuti, con ISA, habría que ver su proyección, digamos, más allá de un movimiento étnico. Habría que ver cómo ISA logra persuadir, sobre todo a las clases medias de las grandes urbes. Hay un gran problema que siempre sucede en las campañas. Las que vienen de los grandes polos de desarrollo nos toca explicarles que no puedes prescindir de las periferias. Y del mismo modo, las candidaturas que vienen de las periferias no pueden prescindir de las agendas de las grandes urbes, sobre todo de las clases medias. Entonces, en ese escenario, quizás el de ISA sería un proyecto nacional, habría que ver si es étnico. Y de ahí tienes alternativas como la de Kronfle, que me parece que el Partido Social Cristiano tiene que proyectarse como una fuerza ya no regional, local, sino nacional, y habría que ver qué pasa con él. Tienes el caso de Jimmy Jairala, por ejemplo, que habría que ver si se capitaliza como el rostro de las clases medias, ¿no? Y sobre todo por el tema de gestión, fue prefecto durante 8 años, reelecto, sin ningún problema. Quizás Topic, pero yo tengo mis dudas que lo dejen participar. De ahí tienes al presidente, indudablemente, que es el presidente candidato y es una opción firme, pero tiene esto de, digamos, lo que yo he dicho del día 1, el gobierno compite contra sí mismo en el tema de no consolidarse como un gobierno de transición. Están en esa lucha, y con esto los cortes, habría que ver qué afectación tiene. Y de ahí hay una serie de candidatos como Cucalón, indudablemente preparado, tipo conceptualmente instruido, construido, con experiencia pública, pero con un partido cuya causa central es el no retorno al correísmo a cualquier costo. Entonces, hay opciones, indudablemente, seguramente se me escapa más de una, pero habrá que ver final en el transcurso del tiempo cómo termina la papeleta, porque hasta que yo no vea la papeleta impresa, porque aquí usted sabe que vivimos en el país al revés, hasta que no vea la papeleta impresa no podremos determinar finalmente. ¿Y qué pasa también con los cortes? Yo soy de la tesis de que si los cortes se resuelven esta semana, quizás no haya incidencia en lo electoral, porque aquí olvidamos rápido, pero si se prolongan y se instauran, yo sí creo que eso le podría generar un problema al gobierno. Y en el tema eléctrico, por ejemplo, se supone que diciembre, enero y febrero el Estado va a asumir el costo de las facturas por consumos de hasta 180 megavatios. Esta medida ha sido cuestionada por varios sectores políticos y de la opinión pública, porque consideran que es una medida que va de la mano con la intención de reelección del presidente de la República. Entonces yo creo que va de la mano también con lo que usted acaba de decir. ¿Qué pasa si los cortes no se prolongan y llegamos a diciembre con este beneficio anunciado por el gobierno, Osvaldo? Yo creo que el tema va más de la planilla, porque si no tengo energía, le voy a poner un ejemplo, el mío, de mi empresa familiar. Nosotros parados, sin luz desde las 9 hasta las 4. No puedes emitir una factura, no puedes hablar con un cliente, porque prácticamente te quedas sin energía, y a los 30, al menos en el sector por donde nosotros nos movilizamos, San Borondón, Guayaquil, por lo menos acá, 30 minutos después del corte, te quedas sin señal absoluta de celular, ni llamadas, ni internet. Entonces, eso indudablemente tiene porque ¿cómo pagas la planilla? Pues así sea $1 que tengas que pagar si no tienes trabajo, si no produces, si no estás activo. Hay indudablemente una incidencia. Y recordemos también, Fabricio, usted creo que es más costeño que Serrano, se lo digo con respeto. Acuérdese usted que en el invierno... Mitad de mitad. Acuérdese usted que en el invierno, bueno, al menos por su acento, yo lo considero costeño, pero en todo caso, acuérdese usted que en el invierno, en la costa, la energía, la demanda se triplica por el tema del calor, del uso de la energía, los aires acondicionados, por los feriados también, por la temporada. O sea, hay muchos factores.
Y sumado, que para mí es que muy poca gente lo analiza, el del desgaste, ¿no? Ya el gobierno ya no está en dinámica ofertante, sino en dinámica justificante. Mucha gente dice, no, que el candidato Estado, que el aparato, que el alcalde Estado, que el alcalde... los procesos de reelección, especialmente en el Ecuador, son muy complicados. En el ámbito local, por ejemplo, y eso creo que lo vimos en clase, no sé si con ustedes, pero con otros periodistas, en el ámbito local, por ejemplo, en la elección local, las dos últimas elecciones locales, ha sido promedio del 5 al 8%. De cada 100 autoridades que intentan reelegirse, solo 8, 7 o 5 tienen éxito en nuestro país. Entonces, no es tan simple reelegirse, es una figura muy complicada, porque ya empiezas tú a tener que persuadir a los electores que lo que hiciste es lo correcto, y no es tan fácil. Esos líderes tipo Correa, tipo Nebot, y en algunos lugares del interior del país no se repiten muy seguido. Habrá que ver si el presidente lo consigue. ¿Cómo lo ve a Carlos Rabascal usted, que hoy aparece como precandidato de Izquierda Democrática? Es un buen tipo, empecemos por ahí. Carlos me parece un buen tipo, un tipo que yo siempre pongo la analogía con personas y con los políticos. A ver, si tienes que viajar a Europa 12 horas y hay una fila y tienes que coger a qué políticos pondrías y con cuáles no te sentarías, yo te aseguro que sí viajaría con Carlos Rabascal en la misma fila. Es un gran tipo. Su tema electoral, habría que ver la potencia que tiene la Izquierda Democrática. Mire, aquí en nuestro país se denosta, porque la gente, bueno, claro, no todo el mundo tiene que ser politólogo ni entender estos temas. La gente denosta de los partidos, por ejemplo. No, que los partidos no existen. A ver, las mínimas estructuras partidarias que existen en nuestro país han dado resultados. Y le voy a poner dos ejemplos. El caso de Yacu Pérez con Pachacuti. Que mucha gente, no, que la agüita, que la tierrita, que la... No, señor, eso no es falso. Es el Pachacuti producto de las protestas de octubre del 19. Pudo ser Vargas, pudo ser Leonidas Issa, fue Yacu. Ese octubre del 19 impulsó a Pachacuti en esa elección del 21, sin quitarle méritos, obviamente, a Yacu. En el caso de Herbas, es que la Izquierda Democrática vivía un proceso de reestructuración, que creo que fue la señora Vilma Andrade, siempre me confundo con Salgado, ¿no? Que en la elección anterior a un partido que prácticamente con la foto en blanco y negro del doctor Borja obtuvo casi 9 puntos con Paco Moncayo y un bloque de 7 asambleístas, que era bastante para su tiempo. Entonces, habría que ver si esa estructura del aire que existe se logra cerrar en favor de Rabascal y otros factores, indudablemente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Pedro Granja, con Leonidas Issa y otro tipo de candidatos que por ahí pueden ser tangenciales, como el señor Tillería con Avanza, el señor Cueva con Amigo, entre otros? Granja es un candidato que podría lucirse en un debate, pero por su estilo además. Por su histrionismo, por un hombre preparado, indudablemente, ¿no? Y es un hombre preparado, como decimos aquí en la costa, con calle, digamos. Bueno, o sea, mucho político trata de hacer estos tours sociológicos, estos tours sociales, yendo a conocer el cebollado. Bueno, digamos que Pedro Granja es un tipo que viene de las barricadas populares, conceptualmente formado, pero también, bueno, eso es un pro y un contra, pues, ¿no? Su carácter es bastante explosivo, y creería que su plataforma debería ser el debate, pero con la cantidad de candidatos que hay, y si se va a repetir ese modelo arcaico, bastante llano, bastante limitado como el anterior, veo sería complicado, a menos que, bueno, ya le tocará su campaña cómo se apodera de la agenda. En el caso de Issa, me parece que es un movimiento que tiene causa, equivocada, acertada, eso ya lo deciden los ecuatorianos, pero indudablemente viene desde las calles, viene y yo le decía a un colega suyo, me decía, no, Issa terrorista. Bueno, yo lo prefiero a Issa subordinado a la institucionalidad que en las calles. Fíjese, no me gusta hablar en primera persona en estos temas, pero usted me conoce, no es primera vez que me entrevista. Yo he cuestionado conceptualmente al modelo neoliberal, que creo que le hace más daño conceptualmente, y nunca en mi vida le tiro una piedra a nada ni a nadie. Entonces, ese Issa que se subordina, se somete a la institucionalidad y aspira a la presidencia de la República, me parece un avance positivo, y eso hace la sociedad civilizada. Vamos a ver, obviamente, ya en el campo electoral, en el campo comunicacional, veo cuadros interesantes como nuestro amigo Mauro Andino, veo cuadros que se han juntado, algunos, digamos, correístas disidentes también. Vamos a ver qué pasa y si esa candidatura logra salir, digamos, de los páramos y logra proyectarse, sobre todo, y le da tranquilidad a esas clases medias emergentes. Porque nadie, si usted se da cuenta, por eso pone el caso de Jairala, nadie le habla a las clases medias, estas clases medias ecuatorianas que pagan la tasa hipotecaria más alta del planeta en una economía dolarizada, nadie habla de eso.
que paga impuesto a la renta, que paga seguridad privada de salud y que es un desastre, que no está regulada, que hacen lo que le da la gana a las aseguradoras privadas de salud, todas casi. Esa clase media que tiene que pagar IVA, esa clase media que paga IES, esa clase media, digamos, está totalmente a su suerte. Y esos son sectores a los que creo que deberían haber opciones como la de ISA, como la de que había comentado, que podrían hablarle a esas clases medias. Vamos a ver si las logran persuadir. De ahí en el caso de Cueva, no lo conocía, pero veo que está rodeado de gente conocida, como Cristina Reyes, que es una chica bastante apreciada, digamos, al menos en Guayaquil y en el mundo político. Yo creo que no tengo que explicar la trayectoria de Cristina Reyes. Está ya con la lista de asambleístas nacionales, que no deja de ser un personaje muy interesante, que marca agenda, que está ahí presente, que ha hecho dirigencia social. Pero, como insisto, a 4 meses de la contienda, exactamente hoy 3 meses, 30 días, es un poco complicado, pero en un país tan volátil como este, donde las cosas cambian en un segundo, poder hacer algún tipo de predicción a futuro hasta que no veamos cómo se consolida principalmente la lista. Esta elección además va a tener una particularidad a diferencia de la anticipada de 2023 y de las elecciones de 2013, 2017, 2021. En 2013 tuvimos por primera vez la participación de Creo. Y Creo participó 2013, 2017, 2021 con su líder Guillermo Lasso. Finalmente en 2021 Lasso gana la presidencia. Creo no se presenta a la elección anticipada el año pasado y Creo volverá a este proceso electoral con listas de asambleístas y, por cierto, con un binomio presidencial liderado por Francesco Tabaqui junto a Blanca Sacancela. ¿Qué expectativas puede tener el movimiento creando oportunidades ya sin Lasso en la papeleta y luego del gobierno de 30 meses de Lasso? Es complicado porque Tabaqui es un buen tipo, así como Rabascal. Créame que lo pondría a Rabascal a la derecha y a Tabaqui a mi izquierda en esa fila, de esa analogía que le hice del vuelo Bro. Tabaqui es un buen tipo, un tipo agradable, un tipo sencillo, sobre todo campesino. Es un tipo que es muy conocido y querido en las áreas rurales de la provincia del Guayas. Fue gobernador en un gobierno, fíjate el caso de Guayaquil. Lasso, cuando inicia su gobierno, Guayaquil no estaba ni entre las 1000 ciudades más violentas del planeta, y cuando le entrega octava. Entonces, es un tema el de Lasso, y si el correísmo no le puede apagar el teléfono a Correa, calcule usted, no le puede apagar, no lo puede mandar de vacaciones a Lasso el movimiento Creo, ¿no? Son temas con los que tienes que lidiar. Pero en todo caso, si el objetivo de Tabaqui es encabezar una carrera política, creo que va un buen camino. Vamos a ver qué resultados obtiene y cómo, más que sanearse o blanquearse o despegarse del Lazo, cómo logra construir una impronta dentro de esta derecha, que también ese es otro tema. La derecha no presenta un proyecto de país o un proyecto nacional. La derecha hasta ahora, lo que yo siento es un proyecto corporativo, ¿no? Pero ha hecho un gran trabajo comunicacional. Cuando se habla de la famosa batalla cultural, yo creo que la ganó la derecha y largo. Por ejemplo, tú ves a la persona que tiene su casa por el BIES, maneja un Aveo, que es un carro subvencionado, su única opción de que sus hijos estudien es la universidad pública, su única opción en el retiro de salud es la salud pública, y vota por la derecha. Entonces la derecha creo que ha hecho un trabajo extraordinario en ese sentido, de poder, digamos, llegar a sectores en los cuales naturalmente no deberían estar ahí, pero bueno, ese es el Ecuador y esa es la democracia. Hay un hecho que me parece increíble, que de verdad en la política, yo al menos, yo no pierdo la capacidad de asombro, Osvaldo, y amable audiencia, no la pierdo, y siempre le digo esto a mis oyentes y a los internautas que se conectan, no pierdo la capacidad de asombro. Resulta que en 2023, Jan Topic se presenta por primera vez como candidato en una alianza de 3 organizaciones políticas, ¿ya? Una de esas organizaciones políticas era la Sociedad Patriótica. O sea, Topic era auspiciado por el Partido Social Cristiano, por la Sociedad Patriótica y por Centro Democrático. Increíblemente, ahora Sociedad Patriótica objeta la precandidatura de Topic, esta organización política que lo apoyó hace un año. O sea, me parece increíble. Sobre Topic hay 2 objeciones, la de Sociedad Patriótica y la de Pachacutic. ¿Cómo le ve a Jan Topic con estas consideraciones? Y yo digo, hay un riesgo de que Topic eventualmente no sea calificado, Osvaldo. Mire, querido Fabricio, decía este extraordinario hombre de todos los tiempos, Carlos Julio Rosemena, presidente de la República, muy querido por su pueblo. De hecho, si él siguiera vivo, probablemente activo, ya iríamos por el 19º o el 20º sueldo. Él decía, en Ecuador se puede tostar granizo, y no estaba loco cuando lo decía.
Entonces aquí puede suceder cualquier cosa, ese es nuestro país, ¿no? Acá fíjese el caso de la vicepresidencia de la República, que todavía están debatiendo algunos y explicando algunos, mirando a los ojos a la opinión pública, que es posible que Verónica Abad no asuma el mandato por encargo. Digamos que ya no está en discusión el tiempo, si es desde ahorita, si es en enero, pero indiscutiblemente, desde mi punto de vista, debería asumir el mandato. Entonces, en este país, mi querido amigo, pasan cosas de todo tipo y probablemente Sociedad Patriótica creo que podría irle mejor promocionando a su candidata que se me escapó, que creo que es un buen cuadro. Y hay una particularidad aquí, solo hay dos candidatos que están formados en materia de medio ambiente, formalmente y profesionalmente, que son Leonidas Issa y la ingeniera Andrea González. Creo que tienen una buena candidata que probablemente no ha sido difundida lo suficiente, pero ese es el Ecuador y tampoco los exime de presentar un reclamo si es que está sustentado en derecho, pues, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, pero a ver, pero esto sobre Topic no va de la mano con el hecho de que de pronto este candidato figura, según las encuestas que se han difundido, figura ahí en este primer pelotón de opciones electorales. Sí, efectivamente, Topic es una opción. Él hizo, supongo yo no creo que hizo un mal papel la elección pasada, creo que fue un gran cuarto puesto, obviamente por el músculo también de estructuras, especialmente de su cristianismo. Y Topic es una alternativa. El tema es que lo dejen participar. Y acordémonos de Pancho Huerta, de Don Buca, de Bucarán, de Lucio en su momento. Muchos candidatos, Correa, han sido vetados por sus opciones presidenciales. Y hoy, al menos en materia institucional, ha habido dos impugnaciones, una de Sociedad Patriótica, una de Pachacuti, y que dentro del marco de las normas están en su derecho a presentarlas. Ya le tocará a la autoridad competente calificar o no estas impugnaciones. Pero el que se mete a estas cosas está sujeto al escrutinio público, está sujeto a ser impugnado, cuestionado. Ese es el derecho de la democracia. Yo quisiera que participe, pero si alguien puede probar, no solo con Top, con cualquier candidato que no está apto por cualquier tipo de impedimento, bueno, pues yo creo que no debería participar. Creo que se vienen tiempos complicados para el país por los cortes energéticos. Vamos a ver cómo se comporta esta asamblea presidida en este momento por el correísmo. O sea, hay muchos factores. Y finalmente, mi querido Fabricio, el Ecuador camino a uno de los países más violentos del mundo, que ya lo es, Guayaquil, ciudad violenta, Durán, la más peligrosa del planeta, Machala, Puerto Viejo, Manta, de las 10 ciudades más violentas del mundo. Entonces, el país, los ciudadanos, y esto lo que voy a decir es espantoso, ¿no? En el COVID llegó un punto en que la gente dejó de temer a contagiarse porque tenía que vivir y trabajar, y aprendió a vivir con eso. Y tomaba limón todas las mañanas, jengibre, etcétera. Hoy día, cuando eso sí tengo investigación cualitativa reciente, la gente decía la inseguridad es como la pandemia, sobre todo en la costa. Tenemos que aprender a vivir con eso, si no, no vivimos. Entonces ya ir a la panadería, que es un acto de alto riesgo, termina siendo algo cotidiano. Y esas son, creo, las agendas que deberíamos discutir. Ojalá una vez concluido total y absolutamente el proceso de calificación. Yo estoy de acuerdo con eso. Oiga, Osvaldo, antes de que se me vaya, usted acaba de tocar algo que es real. La semana anterior renunció Henry Kronfle. Yo era escéptico de que renuncie Kronfle, era escéptico hasta el final. Ya, Kronfle renunció para ser candidato presidencial y obviamente, de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, le correspondió sucederlo de forma definitiva a la primera vicepresidenta, que es Viviana Veloz. O sea, Revolución Ciudadana vuelve a controlar la Asamblea Nacional. Este podría ser un factor que pueda incidir en lo que resta del año y la propia campaña, ¿o no, Osvaldo Moreno? Yo creo que podría incidir en la relación con el presidente de la República. Y para mí, con este tema de la vicepresidenta, estamos todos jugando con fuego. Mañana, no sé, pues le hacen venir a la vicepresidenta entre gallo y medianoche y la posesión de la Asamblea. Eso generaría una pugna de poderes. Entonces, creo que podría ser un problema, pero va a depender digamos, de los actores políticos. Esta señora Veloz es una mujer joven, entiendo que no es nueva en el tema, es su segundo mandato, ha expedido leyes. A mí me pareció bastante simbólico verlo a Henry Kronfle dándole la bendición, no sé si usted lo vio, literalmente. Entonces, esperemos que la clase política, el presidente, la asamblea, los candidatos estén a la altura de las circunstancias. El Ecuador está viviendo su peor crisis de inseguridad de su historia, ¿sí? El Ecuador está viviendo una crisis brutal de inseguridad y una crisis migratoria. Hemos vuelto a niveles del 2000.
hasta el año 2017, las remesas de los migrantes llegaban al 2.3, máximo 2.4 del Producto Interno Bruto. Ahorita estamos en el 5 y creciendo, para que tenga un parámetro. En Venezuela, que supuestamente tenemos que agradecernos ser como Venezuela, y creo que estamos peor en algunos aspectos, en Venezuela las remesas son del 6% del Producto Interno Bruto. Nosotros ya estamos en el 5 y en ascenso. Venezuela tuvo mayor crecimiento económico en el 2023. Venezuela tiene mayor inversión extranjera directa. Venezuela tiene un índice más bajo de criminalidad. Entonces, hay cosas emergentes. Fíjese que Colombia, México y Perú juntos tienen menos muertes violentas que el Ecuador. Y no digo Venezuela, porque ya usted sabe, se activan los trucentes que tienen que hacer su like del día para ganarse el pan, para insultar. Pero lo que está viendo el país es espantoso y la clase política debe de estar a la historia, digamos, de las circunstancias que son terribles, Fabricio. Digamos, los secuestros ya se han industrializado. Aquí secuestran a cualquier persona a cualquier edad. Las industrias paralizadas. Imagínese usted una recesión, si ya se supone que no se contrajo la economía el primer semestre. Calcule usted que nos cueste 2 puntos del Producto Interno Bruto esta crisis energética. Sería una crisis como de la pandemia. Yo le digo directamente, hay mucha fantasía que la base de Manta, que la tabla de drogas, que hace muchos años un presidente con Escobar hacía en la Ouija para planear todo lo que está pasando, cuando realmente parte del desborde de la inseguridad fue la crisis económica post-pandemia, de la cual nunca nos recuperamos. Si se pierde 2 puntos del Producto Interno Bruto en esta crisis energética, podríamos tener una crisis económica como la de la pandemia, y eso va a triplicar la inseguridad. O sea, no es broma lo que estamos viviendo, y la clase política, reitero, insisto, reiterativa e insistentemente, tiene que estar a la altura de las circunstancias. Oye, Osvaldo, y con esto sí cierro, hablando de Henry Kronfle, aquí tengo un mensaje de una de nuestras oyentes, que alguien me explique, dice, durante 2 periodos legislativos quiso la presidencia de la Asamblea, la alcanza y la deja en menos de un año para ser candidato presidencial. ¿Cómo se entiende esta decisión de Kronfle, 1? Y 2, ¿tiene posibilidades el candidato socialcristiano? Por sus obras os conoceréis. Le voy a hablar un poco de datos. No me lo imagino, no repito lo que me llegó al WhatsApp de la encuesta direccionada para que hablemos de eso. La Asamblea nunca estuvo en 2% como nos quiso vender el relato oficial del gobierno pasado. La Asamblea estuvo mejor valorada que el gobierno Lazo en muchos momentos, casi siempre. Pero ojo, mucho mejor si uno tenía 20, la otra 21. ¿Ya? La Asamblea Nacional subió su valoración en la gestión de Kronfle, prácticamente bordeando el 40%, que era algo impensado, porque sí tuvo picos de hasta el 4% y terminó casi en el 15, 18, 20% de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional durante la gestión de Kronfle obtuvo votaciones insólitas por sobre los 100 votos, que no se daban desde la época que el correísmo tenía mayoría absoluta con un solo partido en la Asamblea Nacional. ¿Y qué tiene que ver el presidente de la Asamblea? Que es el que delinea la agenda legislativa. Entonces hay cosas muy interesantes de su gestión parlamentaria. Ahora, entiendo que hay sectores radicales, porque así como hay, yo creo que el anticorreísmo radical y el correísmo radical le han hecho mucho daño al país, esa disputa intestina de por qué sí odiar o por qué sí de lo bueno y lo malo sin indistinto. Creo que Kronfle de alguna manera ha tenido una gestión parlamentaria aceptable. Ya en el electoral, bueno, habrá que ver si la máquina socialcristiana logra extender sus brazos más allá de potencias regionales. Ayer escuchaba, o la semana pasada, a Johnny Terán, prefecto de Los Ríos, cuadro y bastión socialcristiano, que no iba a respaldarlo, lo cual sí creo que es un problema. Entonces ya dependerá de la campaña de Kronfle. Tiene, creo que, un binomio extraordinario. Yo la conozco a Dayana, pero quizás debe tener un binomio con mayor proyección nacional. Entonces va a depender mucho de la campaña y bueno, no la va a tener fácil. Además, los dos son guayaquileños, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, recibo un mensaje, porque capaz que los socialcristianos están conscientes de que no es el momento de captar la presidencia, pero sí tratar de tener un bloque importante en la Asamblea, pero pensar tal vez en 2027 e intentar recuperar la alcaldía de Guayaquil o la prefectura del Guayas. ¿Es loco esto o no lo que estoy diciendo, Osvaldo? No, pero también hay que tomar en cuenta un tema. Estamos con un Nebot bordeando los 80 años, ¿ya? Y el relevo natural, quizás en su momento Cucalón, que se me ha escapado, bueno, si hablamos algo de Henry, sí. La misma Cristina Reyes, el mismo, digamos, en su momento Alberto Bajic, bueno, hace muchos años atrás, Gustavo Noboa, Gloria Gallardo, hubo muchos cuadros que debieron ser... Ricardo Noboa, no Gustavo, Ricardo, no Gustavo. El
presidente de la dolarización, un gran presidente, el doctor Novoa, que lo conocí en la Universidad Católica. No fui, digamos, de sus hijos, porque había mucha, así le decían a los grupos católicos, porque había mucha distancia generacional. Yo soy 11 años menor, 12 años menor que Correa. Pero en todo caso, sí, Ricardo Novoa, acuérdese usted de Gallardo, acuérdese usted del mismo Dajic, de Carlos Julio Manuel, de Gloria Gallardo, de Cristina Reyes, de César Ron. La sociedad cristiana han tenido grandes cuadros. Y ya tenemos un Nebot de casi 80 años. Bueno, yo respeto mucho la edad, las canas. Vamos a ver si Henry logra eso, logra en esta candidatura, indistintamente del resultado, ser el heredero, o más que heredero, quien encabece esta fuerza política muy importante, especialmente tal como tú lo planteas acertadamente en lo regional. En una provincia donde tienes un correísmo que ha llegado a lo local, pero tienen problemas. El caso de Aquiles, este tema de más allá si es persecución o no persecución política, esto afecta a la gobernabilidad. Pues, imagínese usted, esto a mí me dio horror. Porque imagínense yo, cada vez que salgo a cualquier actividad, yo ya perdí la cuenta de los carros sin placas, motos sin placas en Guayaquil, en San Borondón, en Daule, una cosa espantosa. Pero no sé si usted vio hace poco que había una disputa por el manejo de la seguridad de las cámaras entre el gobierno nacional y el gobierno local. Cuando es un tema que, por respeto a la ciudadanía, que aquí viene a los dos, que deberían ser la nueva generación de políticos, por último arreglen la linterna y no dejen un segundo en cualquier cosa que puedan aportar a la seguridad de los ciudadanos vulnerables. Guayaquil es la octava ciudad más violenta del planeta. Vamos a ver cómo cierra este año. Y ni le cuento Durán. Durán ya no va a ser la más peligrosa del planeta, sino la más peligrosa de la historia, desde que se miden estos parámetros. Y fíjense, yo no me quedé viendo en México hace 14 años porque creía que México era inseguro con 22 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Entonces, realmente lo que está pasando es terrible. En el caso de la prefecta, bueno, ella está haciendo su labor, está haciendo obras, pero finalmente, digamos, no sé cómo se configure el escenario regional en el próximo proceso, porque para empezar habría que terminar este nacional. Osvaldo Moreno, qué interesantísima charla la que hemos tenido hablando obviamente de la política. Muy amable y un abrazo a la distancia. Muchas gracias por el tiempo, Fabricio, los años que hablamos tanto tiempo. Un gran abrazo y como siempre a su audiencia. Chéverazo, que el país salga adelante. Gracias Osvaldo Moreno que ha estado con nosotros aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.